Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, de San Luis María Griñón de Montfort. Audios de Unidos en el Amor a Jesús. Preparación del reinado de Jesucristo. Tercera parte. La perfecta consagración a Jesucristo. Capítulo 5. Prácticas particulares de esta devoción. Primero, prácticas exteriores. Aunque lo esencial de esta devoción consiste en lo interior, no por eso carece de prácticas exteriores, que no conviene descuidar. Esto había que practicar y aquello no dejarlo, dice Mateo 23:23. Ya porque las prácticas exteriores debidamente ejercitadas ayudan a las interiores, ya porque recuerdan al hombre acostumbrado a guiarse por los sentidos lo que ha hecho o debe hacer, ya porque son a propósito para edificar al prójimo que las ve, cosa que no hacen las prácticas interiores. Por tanto, que ningún mundano ni crítico autosuficiente nos venga a decir que la verdadera devoción está en el corazón, que hay que evitar las exterioridades, ya que pueden ocultar la vanidad, que no hay que hacer alarde de la propia devoción, etc. Yo les respondo con mi maestro: alumbre también la luz de ustedes a los hombres, que vean el bien que hacen y glorifiquen al Padre del cielo. Mateo 5:16. Lo cual no significa, como advierte San Gregorio, que debemos realizar nuestras buenas acciones y devociones exteriores para agradar a los hombres y ganarnos sus alabanzas. Esto sería vanidad, sino que, a veces, las realicemos delante de los hombres con el fin de agradar a Dios y glorificarle, sin preocuparnos por los desprecios o las alabanzas de las criaturas. Voy a proponer, en resumen, algunas prácticas exteriores, llamadas así no porque se hagan sin devoción interior, sino porque tienen algo externo que las distingue de las actitudes puramente interiores. 1. Preparar y hacer la consagración. Primera parte. Quienes deseen abrazar esta devoción particular, no erigida aún en cofradía, aunque sería mucho de desear que lo fuera, dedicarán, como he dicho en la primera parte de esta preparación al reinado de Jesucristo, 12 días, por lo menos a vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo, y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Para ello podrán seguir este orden. Durante la primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismos y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo por espíritu de humildad. Podrán meditar, si quieren, lo dicho antes sobre nuestras malas inclinaciones, y no considerarse durante los 6 días de esta semana más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, cabros, o meditar estos 3 pensamientos de San Bernardo. Piensa en lo que fuiste, un poco de barro, en lo que eres, un poco de estiércol, en lo que serás, pasto de gusano. Rogarán a nuestro Señor y al Espíritu Santo que los ilumine diciendo: Señor, que vea, que yo te conozca, o también, ven Espíritu Santo. Y dirán todos los días las letanías del Espíritu Santo y la oración señalada en la primera parte de esta obra. Recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia, que debe ser el fundamento de las otras, y para ello dirán todos los días el himno Salve Estrella del Mar y las letanías de la Santísima Virgen. Durante la segunda semana se dedicarán en todas sus oraciones y obras del día a conocer a la Santísima Virgen, pidiendo este conocimiento al Espíritu Santo. Podrán leer y meditar lo que al respecto hemos dicho, y rezarán con esta intención, como en la primera semana, las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve Estrella del Mar,
y además el rosario o la tercera parte de él. Dedicarán la tercera semana a conocer a Jesucristo. Para ello podrán leer y meditar lo que arriba hemos dicho y rezar la oración de San Agustín que se lee hacia el comienzo de la segunda parte. Podrán repetir 1 y 1000 veces cada día con el mismo santo, que yo te conozca, Señor, o bien, Señor, sepa yo quién eres tú. Rezarán como en las semanas anteriores las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve Estrella del Mar, y añadirán todos los días las letanías del santo nombre de Jesús. Al concluir las 3 semanas se confesarán y comulgarán con la intención de entregarse a Jesucristo en calidad de esclavos de amor por las manos de María, y después de la comunión, que procurarán hacer según el método que expondré más tarde, recitarán la fórmula de consagración que también hallarán más adelante. Es conveniente que la escriban o hagan escribir si no está impresa, y la firmen ese mismo día. Conviene también que paguen en ese día algún tributo a Jesucristo y a su Santísima Madre, ya como penitencia por su infidelidad al compromiso bautismal, ya para patentizar su total dependencia de Jesús y de María. Este tributo, naturalmente, dependerá de la devoción y capacidad de cada uno, como, por ejemplo, un ayuno, una mortificación, una limosna o un cirio. Pues, aun cuando solo dieran en homenaje un alfiler, con tal que lo den de todo corazón, sería bastante para Jesús, que solo atiende a la buena voluntad. Al menos en cada aniversario renovarán dicha consagración, observando las mismas prácticas durante 3 semanas. Todos los meses y aún todos los días pueden renovar su entrega con estas pocas palabras. Soy todo tuyo, y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María, tu Madre Santísima. Segundo, rezo de la coronilla. Segunda práctica. Rezarán todos los días de su vida, aunque sin considerarlo como obligación, la coronilla de la Santísima Virgen, compuesta de 3 Padrenuestros y 12 Avemarías, para honrar los 12 privilegios y grandezas de la Santísima Virgen. Esta práctica es muy antigua y tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. San Juan vio una mujer coronada de 2 estrellas, vestida del sol y con la luna bajo sus pies. Esta mujer, según los intérpretes, es María. Sería prolijo enumerar las muchas maneras que hay de rezarla bien. El Espíritu Santo se las enseñará a quienes sean más fieles a esta devoción. Para recitarla con mayor sencillez será conveniente empezar así. Dígnate aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima. Dame fuerzas contra tus enemigos. Enseguida rezarás el credo, un Padre Nuestro, 4 Avemarías y un Gloria. Todo ello 3 veces. Al fin dirás: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Tercero, llevar cadenillas de hierro. Tercera práctica. Es muy laudable, glorioso y útil para quienes se consagran como esclavos de Jesús en María, llevar, como señal de su esclavitud de amor, alguna cadenilla de hierro bendecida con una fórmula propia que se ofrece más adelante. Estas señales exteriores no son en verdad esenciales, y bien pueden suprimirse aún después de haber abrazado esta devoción. Sin embargo, no puedo menos de alabar en gran manera a quienes, una vez sacudidas las cadenas vergonzosas de la esclavitud del demonio, con que el pecado original y tal vez los pecados actuales los tenían atados,
se han sometido voluntariamente a la esclavitud de Jesucristo y se glorían, con San Pablo, de estar encadenados por Jesucristo, con cadenas 1000 veces más gloriosas y preciosas, aunque sean de hierro y sin brillo, que todos los collares de oro de los emperadores. En otro tiempo no había nada más infamante que la cruz. Ahora este madero es lo más glorioso del cristianismo. Lo mismo decimos de los hierros de la esclavitud. Nada había entre los antiguos más ignominiosos, ni lo hay entre los paganos, pero entre los cristianos no hay nada más ilustre que estas cadenas de Jesucristo, porque ellas nos liberan y preservan de las ataduras infames del pecado y del demonio, nos ponen en libertad y nos ligan a Jesús y a María, no por violencia y a la fuerza, como presidiarios, sino por caridad y amor, como a hijos. Con correas de amor los atraía, dice Oseas 11:4. Dice el Señor por la boca de su profeta. Estas cadenas de amor son, por consiguiente, fuertes como la muerte. Cantares 8:6. Y en cierto modo más fuertes aún, para quienes sean fieles en llevar hasta la muerte estas gloriosas preseas. Efectivamente, aunque la muerte destruya el cuerpo reduciéndolo a podredumbre, no destruirá las ataduras de esta esclavitud, que, siendo de hierro, no se disuelven fácilmente, y quizás en la resurrección de los cuerpos, en el gran juicio del último día, estas cadenas que todavía rodearán sus huesos, constituirán parte de su gloria y se transformarán en cadenas de luz y de triunfo. Dichosos, pues, 1000 veces los esclavos ilustres de Jesús en María, que llevan sus cadenas hasta el sepulcro. Estas son las razones para llevar tales cadenillas. Primero, para recordar al cristiano los votos y promesas del bautismo, la renovación perfecta que hizo de ellos por esta devoción y la estrecha obligación que ha contraído de permanecer fiel a ellos. Dado que el hombre acostumbrado a gobernarse más por los sentidos que por la fe pura, olvida fácilmente sus obligaciones para con Dios si no tiene algún objeto que se las recuerde, estas cadenillas sirven admirablemente al cristiano para traerle a la memoria las cadenas del pecado y de la esclavitud del demonio, de las cuales los libró el bautismo, y de la servidumbre que en el santo bautismo prometió a Jesucristo y ratificó por la renovación de sus votos. Y una de las razones que explican por qué tan pocos cristianos piensan en los votos del santo bautismo y viven en libertinaje propio de paganos, como si a nada se hubieran comprometido con Dios, es que no llevan ninguna señal exterior que les recuerde todo esto. Para mostrar que no nos avergonzamos de la esclavitud y servidumbre de Jesucristo, y que renunciamos a la esclavitud funesta del mundo, del pecado y del demonio, para liberarnos y preservarnos de las cadenas del pecado y del infierno, porque es preciso que llevemos las cadenas de la iniquidad o las del amor y de la salvación. Hermano carísimo, rompamos las cadenas de los pecados y de los pecadores, del mundo y de los mundanos, del demonio y de sus secuaces. Arrojemos lejos de nosotros su yugo funesto, rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo, mete los pies en su cepo, para usar el lenguaje del Espíritu Santo, y ofrece el cuello a su yugo. Inclinemos nuestros hombros y tomemos a cuestas la sabiduría, que es Jesucristo. Arrima el hombro para cargar con ella, y no te irrites con sus cadenas. Toma nota de que el Espíritu Santo, antes de pronunciar estas palabras, prepara el alma a fin de que no rechace tan importante consejo, diciendo: escucha, hijo mío, mi opinión y no rechaces mi consejo. No lleves a mal, amigo, que me una al Espíritu Santo para darte el mismo consejo. Sus ataduras son una venda saludable. Como Jesucristo en la cruz debe atraerlo todo hacia Él,
de grado o por fuerza, atraerá a los réprobos con las cadenas de sus pecados para encadenarlos, a manera de presidiarios y demonios, a su ira eterna y a su justicia vengadora. Mientras atraerá particularmente en estos últimos tiempos a los predestinados con las cadenas de amor. Atraeré a todos hacia mí, los atraeré con cadenas de amor, como dice en Oseas 11:4. Estos esclavos de amor de Jesucristo o encadenados de Jesucristo pueden llevar sus cadenas al cuello, en los brazos, en la cintura o en los pies. El padre Vicente Carafa, séptimo superior general de la Compañía de Jesús, que murió en olor de santidad en el año 1643, llevaba, en señal de esclavitud, un aro de hierro en cada pie, y decía que su dolor era no poder arrastrar públicamente la cadena. La Madre Inés de Jesús, de quien hablamos antes, llevaba una cadena a la cintura. Otros la han llevado al cuello, como penitencia por los collares de perlas que llevaron en el mundo, y otros en los brazos, para acordarse durante el trabajo manual de que son esclavos de Jesucristo. Cuarto, celebración del misterio de la Encarnación. Cuarta práctica. Profesarán singular devoción al gran misterio de la Encarnación del Verbo, el 25 de marzo. Este es, en efecto, el misterio propio de esta devoción, puesto que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María para gloria del Padre y para nuestra salvación, dependencia que se manifiesta de modo especial en este misterio, en el que Jesucristo se halla prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. Segundo, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María, y especialmente el haberla escogido por su dignísima Madre, elección realizada precisamente en este misterio. Estos son los fines principales de la esclavitud de Jesús en María. Observa que digo ordinariamente, el esclavo de Jesús en María, la esclavitud de Jesús en María. En verdad, se puede decir, como muchos lo han hecho hasta ahora, el esclavo de María, la esclavitud de la Santísima Virgen, pero creo que es preferible decir, el esclavo de Jesús en María, como lo aconsejó el señor Tronzón, superior general del seminario de San Sulpicio, renombrado por su rara prudencia y su consumada piedad, a un clérigo que le consultó sobre este particular. Las razones son estas. Primero, vivimos en un siglo orgulloso en el que gran número de sabios engreídos, presumidos y críticos hallan siempre algo que censurar hasta en las prácticas de piedad mejor fundadas y más sólidas. Por tanto, a fin de no darle sin necesidad ocasión de crítica, vale más decir la esclavitud de Jesucristo en María, y llamarse esclavo de Jesucristo que esclavo de María, tomando el nombre de esta devoción, preferiblemente de su fin último, que es Jesucristo, y no de María, que es el camino y medio para llegar a la meta. Sin embargo, se puede en verdad emplear una u otra expresión, como yo lo hago. Por ejemplo, un hombre que viaja de Orleans a Tours, pasando por Amboise, puede muy bien decir que va a Amboise y que viaja a Tours, con la diferencia, sin embargo, de que Amboise no es más que el camino para llegar a Tours, y que Tours es la meta y término de su viaje. Segundo, el principal misterio que se honra y celebra en esta devoción es el misterio de la Encarnación. En él Jesucristo se halla presente y encarnado en el seno de María. Por ello, es mejor decir la esclavitud de Jesús en María, de Jesús que reside y reina en María, según aquella hermosa plegaria de tantas y tan excelentes almas.
Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros con tu espíritu de santidad, etc. Tercera, esta manera de hablar manifiesta mejor la unión íntima que hay entre Jesús y María. Ellos se hallan tan íntimamente unidos que el uno está totalmente en el otro. Jesús está todo en María y María toda en Jesús. O mejor, no vive ella, sino solo Jesús en ella. Antes separaríamos la luz del sol que a María de Jesús, de suerte que a nuestro Señor se le puede llamar Jesús de María, y a la Santísima Virgen, María de Jesús. El tiempo no permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María, es decir, de la encarnación del Verbo. Me contentaré con decir en 2 palabras que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y menos conocido, que en este misterio Jesús en el seno de María, al que por ello denominan los santos la sala de los secretos de Dios, escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos, que en este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida, por la aceptación que hizo de ellos. Por eso, al entrar en el mundo dice él, aquí estoy yo para realizar tu designio. Que este misterio es, por consiguiente, el compendio de todos los misterios de Cristo, y encierra la voluntad y la gracia de todos ellos. Y por último, que este misterio es el trono de la misericordia, generosidad y gloria de Dios. Es el trono de la misericordia divina con nosotros, porque, dado que no podemos acercarnos a Jesús sino por María, no podemos ver a Jesús ni hablarle sino por medio de ella. Ahora bien, Jesús, que siempre complace a su querida Madre, otorga siempre allí su gracia y misericordia a los pobres pecadores. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia. Es el trono de su generosidad con María, porque mientras Jesús, nuevo Adán, permaneció en María, su verdadero paraíso terrestre, realizó en él ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres alcanzan a comprenderlas. Por ello, los santos llaman a María la magnificencia de Dios, como si Dios solo fuera magnífico en María. Ver Isaías 33:21. Es el trono de la gloria que Jesús tributa al Padre, porque en María aplacó Él perfectamente a su Padre. Irritado contra los hombres, en ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado. En ella, por el holocausto que ofreció de su voluntad y de sí mismo, dio al Padre más gloria que la que le habían dado todos los sacrificios de la ley antigua. Y finalmente, en ella, le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre. Quinto, recitación del Ave María y del Rosario. Quinta práctica. Tendrán gran devoción a la recitación del Ave María o salutación angélica, cuyo valor, mérito, excelencia y necesidad apenas conocen los cristianos, aun los más instruidos. Ha sido necesario que la Santísima Virgen se haya aparecido muchas veces a grandes y muy esclarecidos santos, como Santo Domingo, San Juan de Capistrano o el Beato Alano de la Rupe, para manifestarles por sí misma el valor del Ave María. Ellos escribieron libros enteros sobre las maravillas y eficacia de esta oración para convertir las almas. Proclamaron a voces y predicaron públicamente que, habiendo comenzado la salvación del mundo por el Ave María, a esta oración está vinculada también la salvación de cada uno en particular, que esta oración hizo que la tierra seca y estéril produjese el fruto de la vida, y que, por tanto, esta oración bien rezada hará germinar en nuestras almas
la palabra de Dios y producir el fruto de vida, Jesucristo, que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma, para hacerle producir fruto en tiempo oportuno, y que un alma que no es regada por esta oración celestial no produce fruto, sino malezas y espinas, y está muy cerca de recibir la maldición. Esto es lo que la Santísima Virgen reveló al beato Alano de la Rupe, como se lee en su libro La dignidad del Rosario, De Dignitate Rosari, y luego en Cartagena. Sabe, hijo mío, y hazlo conocer a todos, que es señal probable y próxima de condenación eterna el tener aversión, tibieza y negligencia a la recitación de la salutación angélica, que trajo la salvación a todo el mundo. Palabras tan consoladoras y terribles a la vez, tanto que nos resistiríamos a creerlas si no las garantizara la santidad de este santo varón y la de Santo Domingo antes que él, y después la de muchos grandes personajes, junto con la experiencia de muchos siglos, pues siempre se ha observado que los que llevan la señal de la reprobación, como los herejes, impíos, orgullosos y mundanos, odian y desprecian el Ave María y el Rosario. Los herejes aprenden a rezar el Padre Nuestro, pero no el Ave María ni el Rosario. A éste lo consideran con horror, antes llevarían consigo una serpiente que una camándula. Asimismo, los orgullosos, aunque católicos teniendo como tienen las mismas inclinaciones que su padre Lucifer, desprecian o miran con indiferencia el Ave María y consideran el rosario como devoción de mujercillas, sólo buena para ignorantes y analfabetos. Por el contrario, la experiencia enseña que quienes manifiestan grandes señales de predestinación estiman y rezan con gusto y placer el Ave María, y cuanto más unidos viven a Dios, más aprecian esta oración. La Santísima Virgen lo decía al beato Alano, a continuación de las palabras antes citadas. No sé cómo ni por qué, pero es real. No tengo mejor secreto para conocer si una persona es de Dios que observar si gusta de rezar el Ave María y el Rosario. Digo si gusta, porque puede suceder que una persona esté natural o sobrenaturalmente imposibilitada de rezarlos, pero siempre los estima y recomienda a otros. Recuerden, almas predestinadas, esclavas de Jesús en María, que el Ave María es la más hermosa de todas las oraciones después del Padre Nuestro. El Ave María es el más perfecto cumplido que pueden dirigir a María. Es en efecto el saludo que el Altísimo le envió por medio de un arcángel para conquistar su corazón, y fue tan poderoso, dados sus secretos encantos, sobre el corazón de María que, no obstante su profunda humildad, ella dio su consentimiento a la encarnación del Verbo. Con este saludo debidamente recitado, también ustedes conquistarán infaliblemente su corazón. El Ave María bien dicha, o sea, con atención, devoción y modestia, es, según los santos, el enemigo del diablo a quien hace huir y el martillo que lo aplasta. Es la santificación del alma, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad. El Ave María es un rocío celestial que hace fecunda al alma, es un casto y amoroso beso que damos a María, es una rosa encarnada que le presentamos, es una perla preciosa que le ofrecemos, es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos. Todas estas comparaciones son de los santos. Les ruego, pues, con insistencia y por el amor que les profeso en Jesús y María, que no se contenten con rezar la coronilla de la Santísima Virgen, recen también el rosario, y si tienen tiempo, los 15 misterios todos los días. A la hora de la muerte bendecirán el día y la hora en que aceptaron mi consejo.
y después de haber sembrado en las bendiciones de Jesús y de María, cosecharán las bendiciones eternas, la siembra generosa, cosecha generosa. Sexto, recitación del Magnificat. Sexta práctica. Recitarán frecuentemente el Magnificat, a ejemplo de la Beata María de Ognies y de muchos otros santos, para agradecer a Dios las gracias que otorgó a la Santísima Virgen. El Magnificat es el único cántico compuesto por la Santísima Virgen, o mejor, en ella por Jesucristo, que hablaba por boca de María. Es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia. Es el más humilde y reconocido, a la vez el más sublime y elevado de todos los cánticos. En él hay misterios tan grandes y ocultos que los ángeles los ignoran. Gerson, tan piadoso como sabio, después de haber empleado gran parte de su vida en componer tratados tan llenos de erudición y piedad sobre materias tan difíciles, no pudo menos de temblar al emprender, hacia el final de su vida, la explicación del Magnificat, a fin de coronar con ésta todas sus obras. En un volumen in folio, nos refiere muchas y admirables cosas de este hermoso y divino cántico. Entre otras, afirma que la Santísima Virgen lo rezaba con frecuencia, y particularmente en acción de gracias después de la Sagrada Comunión. El sabio Benzonio, al explicar el Magnificat, refiere muchos milagros obrados por su virtud, y dice que los diablos tiemblan y huyen cuando oyen estas palabras del Magnificat. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Lucas 1:51. Séptimo, menosprecio del mundo. Séptima práctica. Los fieles servidores de María deben poner gran empeño en menospreciar, aborrecer y huir de la corrupción del mundo y servirse de las prácticas de menosprecio de lo mundano que hemos indicado en la primera parte. Segundo, prácticas particulares e interiores para los que quieren ser perfectos. Además de las prácticas exteriores de esta devoción que acabamos de exponer, no hay que omitirlas por negligencia ni desprecio, en la medida que lo permitan el estado y la condición de cada uno. Existen también prácticas interiores que tienen gran eficacia santificadora para aquellos a quienes el Espíritu Santo llama a una elevada perfección. Todo se resume en obrar siempre, por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Primero, obrar por María o conforme al Espíritu de María. Hay que realizar las propias acciones por María, es decir, es preciso obedecer en todo a María, moverse en todo a impulso del Espíritu de María, que es el Espíritu Santo de Dios. Hijos de Dios son todos, y sólo aquellos que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Los que son conducidos por el Espíritu de María son hijos de María, y por consiguiente hijos de Dios, como ya hemos demostrado. Y entre tantos devotos de la Santísima Virgen, solo son verdaderos y fieles devotos suyos los que se dejan conducir por su Espíritu. He dicho que el Espíritu de María es el Espíritu de Dios, porque ella no se condujo jamás por su propio espíritu, sino por el Espíritu de Dios, el cual se posicionó en tal forma de ella que llegó a ser su propio espíritu. Por ello, las palabras de San Ambrosio: more en cada uno el alma de María para engrandecer al Señor, more en cada uno el Espíritu de María para regocijarse en Dios. Qué dichoso quien, a ejemplo del piadoso hermano jesuita Alfonso Rodríguez, muerto en olor de santidad, se halla totalmente poseído y es conducido por el Espíritu de María, Espíritu
que es suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y fecundo. Para dejarte conducir por el Espíritu de María es preciso que, primero, antes de obrar, por ejemplo, antes de orar, celebrar la misa o participar en ella, comulgar, etc., renuncies a tu propio espíritu, a tus propias luces y voluntad, porque las tinieblas de tu propio espíritu y la malicia de tu propia voluntad y operaciones son tales que, si las sigues, por excelentes que te parezcan, obstaculizarán el Santo Espíritu de María. Segundo, te entregues al Espíritu de María para ser movilizado y conducido por Él de la manera que ella quiera. Debes abandonarte en sus manos virginales, como la herramienta en manos del obrero, como el laúd en manos de un tañedor. Tienes que perderte y abandonarte a ella como una piedra que se arroja al mar, lo cual se hace sencillamente y en un momento con una simple mirada del espíritu, un ligero movimiento de la voluntad o pocas palabras, diciendo, por ejemplo, renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Y aun cuando no sientas ninguna dulzura sensible en este acto de unión, no por ello deja de ser verdadero, igual que si dijeras, no lo permita Dios, me entrego al diablo, con toda sinceridad, aunque lo digas sin inmutarte sensiblemente, pertenecerías realmente al diablo. Tercero, durante la acción y después de ella, renueves de tiempo en tiempo el mismo acto de ofrecimiento y unión, y cuanto más lo repitas, más pronto te santificarás, y llegarás a la unión con Jesucristo, unión que sigue siempre a la unión con María, dado que el Espíritu de María es el Espíritu de Jesús. Segundo, obrar con María o a imitación de María. Hay que realizar las propias acciones con María, es decir, mirando a María como el modelo acabado de toda virtud y perfección, formado por el Espíritu Santo en una pura criatura, para que lo imites según tus limitadas capacidades. Es, pues, necesario que en cada acción mires cómo la hizo o lo haría la Santísima Virgen si estuviera en tu lugar. Para esto debes examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante toda su vida, y particularmente, primera, su fe viva, por la cual creyó sin vacilar en la palabra del ángel y siguió creyendo fiel y constantemente hasta el pie de la cruz en el Calvario. Segunda, su humildad profunda, que la llevó siempre a ocultarse, callarse, someterse en todo y colocarse en el último lugar. Tercero, su pureza totalmente divina, que no ha tenido ni tendrá igual sobre la tierra, y finalmente todas sus demás virtudes. Recuerda, te lo repito, que María es el grandioso y único molde de Dios, apto para hacer imágenes vivas de Dios a poca costa y en poco tiempo. Quien halla este molde y se pierde en él, muy pronto se transformará en Jesucristo, a quien este molde representa perfectamente. Tercero, obrar en María o en íntima unión con ella. Hay que realizar las propias acciones en María. Para comprender bien esta práctica es preciso recordar, primero, que la Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán. El antiguo paraíso era solamente una figura de éste. Hay en este paraíso riquezas, hermosuras, maravillas y dulzuras inexplicables, dejadas en él por el nuevo Adán, Jesucristo. Allí encontró él sus complacencias durante 9 meses. Realizó maravillas e hizo alarde de sus riquezas con la magnificencia de un Dios. Este lugar santísimo fue construido solamente con una tierra virginal e inmaculada, de la cual fue formado y alimentado el nuevo Adán.
sin ninguna mancha de inmundicia, por obra del Espíritu Santo que en él habita. En este paraíso terrestre se halla el verdadero árbol de la vida, que produjo a Jesucristo, fruto de vida. Allí el árbol de la ciencia del bien y del mal, que ha dado la luz al mundo. Hay en este divino lugar árboles plantados por la mano de Dios, regados por su unción celestial, y que han dado y siguen dando, día tras día, frutos de exquisito sabor. Hay allí jardines esmaltados de bellas y diferentes flores de virtud, que exhalan un perfume tal que embalsama a los mismos ángeles. Hay en este lugar verdes praderas de esperanza, torres inexpugnables de fortaleza, moradas llenas de encanto y seguridad, etc. Solo el Espíritu Santo puede dar a conocer la verdad que se oculta bajo estas figuras de cosas materiales. Se respira en este lugar un aire puro e incontaminado de pureza. Brilla el día hermoso y sin noche de la santa humanidad. Irradia el sol hermoso y sin sombras de la divinidad. Arde el horno encendido e inextinguible de la caridad, en el que el hierro se inflama y transforma en oro. Corre tranquilo el río de la humildad, que brota de la tierra y dividiéndose en 4 brazos, riega todo este delicioso lugar. Son las 4 virtudes cardinales. Segundo, el Espíritu Santo por boca de los santos padres llama también a la Santísima Virgen, la puerta oriental, por donde entra al mundo y sale de él el sumo sacerdote, Jesucristo. Por ella entró la primera vez y por ella volverá la segunda. El santuario de la divinidad, la mansión de la Santísima Trinidad, el trono de Dios, el altar y templo de Dios, el mundo de Dios. Epítetos y alabanzas muy verdaderos cuando se refieren a las diferentes maravillas y gracias que el Altísimo ha realizado en María. Qué riqueza, qué gloria, qué delicia, qué dicha, poder entrar y permanecer en María, en quien el Altísimo colocó el trono de su gloria suprema. Pero qué difícil es a pecadores como nosotros obtener el permiso, capacidad y luz suficientes para entrar en lugar tan excelso y santo, custodiado ya no por un querubín, como el antiguo paraíso terrenal, sino por el mismo Espíritu Santo, que ha tomado posesión de él y dice: «Eres jardín cerrado, hermana y novia mía, eres jardín cerrado, fuente sellada». Cantar de los Cantares 4:12. María es jardín cerrado, María es fuente sellada. Los miserables hijos de Adán y Eva, arrojados del paraíso terrenal, no pueden entrar en este nuevo paraíso, sino por una gracia excepcional del Espíritu Santo que ellos deben merecer. Después de haber obtenido mediante la fidelidad esta gracia insigne, te es necesario permanecer encantado en el hermoso interior de María, descansar allí con seguridad y perderte en él sin reserva, a fin de que en este seno virginal, primero te alimentes con la leche de la gracia y misericordia maternal de María. Segundo, te liberes de toda turbación, temor y escrúpulo. Tercero, te pongas a salvo a todos tus enemigos, demonio, mundo y pecado, que jamás pudieron entrar en María. Por esto dice ella misma: «Los que obran por mí no pecarán». Esto es, los que permanecen espiritualmente en la Santísima Virgen no cometen pecado considerable. Cuarto, te formes en Jesucristo y Jesucristo sea formado en ti, porque el seno de María, dicen los padres, es la sala de los sacramentos divinos, donde se han formado Jesucristo y todos los elegidos, uno por uno, todos han nacido en ella. Cuarto, obrar para María o al servicio de María. Finalmente, hay que hacerlo todo para María. Estando totalmente consagrado a su servicio,
es justo que lo realices todo para María, como lo harían el criado, el siervo y el esclavo respecto de su patrón. No que lo tomes por el fin último de tus servicios, que lo es únicamente Jesucristo, sino como el fin próximo, ambiente misterioso y camino fácil para llegar a Él. Conviene, pues, que no te quedes ocioso, sino que actúes como el buen siervo y esclavo, es decir, que apoyado en su protección emprendas y realices grandes empresas por esta augusta soberana. En concreto, debes defender sus privilegios cuando se los disputan, defender su gloria cuando la atacan, atraer, a ser posible, a todo el mundo a su servicio y a esta verdadera y sólida devoción. Hablar y levantar el grito contra quienes abusan de su devoción para ultrajar a su Hijo y al mismo tiempo establecer en el mundo esta verdadera devoción, y no esperar, en recompensa de tu humilde servicio, sino el honor de pertenecer a tan noble princesa, y la dicha de vivir unido por medio de ella a Jesús, su Hijo, con lazo indisoluble en el tiempo y la eternidad. Gloria a Jesús en María, gloria a María en Jesús, gloria a solo Dios.